Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches, profe. profe. Somos poquitos, no sé si irá viniendo alguno más. Sí, hay una chica que se quiere conectar, que está buscando el link. Bueno, esperamos un poco. De la que tengo varias consultas es de Brenda, que Sí. anticipó por mensaje. Vos me habéis escrito el tema de extranjeras, ¿no? No aguante la ansiedad, profe. No te escuché. Que no aguante la ansiedad, digo. No, está bien. No las contesté por mensaje, porque digo, mejor la vemos en clase, si les sirve a todos. Bueno, a ver, esperamos si se siguen conectando. Buen día, profe. Buen día. Se me va la imagen, ¿eh? Entro con la cuenta de mi hijo. Disculpe que la Ah, computadora... no, está bien, no hay problema. Yo estaba buscando, pues estaba acá, como hubo varios que no se inscribieron para el examen, que los voy a agregar. Voy a publicar mañana otro listado. Voy a tener que agregar por lo menos un grupo más. Yo soy una. Sí, vos me escribiste hoy. A algunos les llegué a contestar más temprano, a otros ya no llegué. Pero tengo, a ver, de los que están acá, bueno, a Marcela, a Anael, para Y falta agregar. Florencia, que me mandó un... Por ella me enteré el día de hoy. Florencia, Claro, ahora me fijo cuando corte, no, a no hay... Florencia también los tengo para agregarlos. Y 3 más tengo, sí, 6 personas más para agregar. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Alberto. ¿Vos estás inscrito para mañana? No, tampoco. No, doctor, yo el lunes no sabía que había... Yo pensé que el integrador iba automáticamente y no me escribí, quería rendir el lunes. Pero bueno, se me pasó, ahora me voy a... Quería saber cómo, No, para el final me tengo que inscribir, doctor. claro, pero bueno, no, decime, ahora los voy a agregar. Yo les subí ya el miércoles pasado la planilla para inscribirse, porque el tema es para organizarlos, pues imagínense que en condiciones de rendir hay 50 personas. La mayor parte hay gente que ya dejó la materia, pero yo no puedo armar el cronograma si no sé quiénes vienen, pero ya Alberto Vendani. Bueno, yo voy a... A mí no me llegó el mail de usted. Mire que me llegó el del integrador, pero no me llegó el del... Claro, a mí tampoco. Generalmente Claro, llegan los avisos al mail. Tipo, claro, hasta el pero integrador me por llegó. eso estaba publicado. Igualmente, bueno, yo a los 7 que se agregaron hoy voy a hacer, creo que 2 grupos más. A ver, siento que estoy mal con el listado. Seguramente agregaré 2 grupos más y un poco más de horario. Voy a reformular el listado. O sea que no se preocupen que los agrego. Bueno, profe, buenas tardes. Buenas Usted también me tardes. había anotado, pero no aparezco en la lista. Nus Gerardo. A ver, dame un segundo que busco el... Acá tengo el listado. En el primer examen pasó lo mismo, no sé por qué. No, te debe estar fallando algo. A ver, denme un minuto porque se me acabó el papel donde venía anotando. Sí, debe ser algo, no sé si de mi computadora o algo que no termino de aceptar, porque en el primer examen, en el primer parcial, me pasó exactamente lo mismo. Bueno. Entonces, Gerardo Nuz, paso en limpio. Sí. Alberto Vendaño. Y después tengo acá. Bueno.
Listo, 2, 4, 6, 8. Vamos a tener que agregar varios grupos más. Pero bueno, de alguna forma los acomodamos. Seguramente voy a sumar al grupo 1930 a 2 más. Y va a haber un grupo nuevo a las 20:30. Pero bueno, los incorporo a todos los de acá. No sé si lo llevo a publicar hoy, si no lo publicaré mañana a la mañana. Gracias, ¿Sí? doctor. Bueno, ¿quieren aprovechar para hacer consultas? Había algunas consultas de Brenda que tenían que ver con sociedades constituidas en el extranjero. Arrancamos por ahí. A ver, yo hago un repaso. Después, Brenda, vos decime si algo de lo que preguntaste me quedó afuera. Sí, profe. Yo le A había ver, pasado como para... mi entendimiento. No, a ver, la idea justamente de la clase es que entiendan. Por eso prefiero explicarlo de vuelta y para que se entienda. Si puede aclarar sobre todo el tema de las offshore, de hecho, profe, hacer la diferencia. Sí, a ver, igual quiero ir de un poco más atrás porque hay algo que creo que a Brenda no le quedó del todo claro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sociedades constituidas en el extranjero? Nos estamos refiriendo a la regulación que hace nuestra ley para la actuación en nuestro país de sociedades que tienen constitución en otro. ¿Sí? Porque ¿cuál es la gran discusión? Primero, ¿las sociedades tienen nacionalidad o no? La postura oficial de Argentina es que no. Las sociedades no tienen nacionalidad. Entonces, pueden actuar en nuestro país solo en la medida que la ley lo permite. No hay un reconocimiento de nacionalidad. Pero a partir de tratados internacionales que la Argentina suscribió, reconoce la existencia de una sociedad a la que otro país le otorgó existencia. Entonces, si cualquier país aceptó una constitución de una sociedad, entonces esa sociedad tiene existencia, acá la reconocemos como tal. Pero después nuestra ley va a regular qué le exigimos para actuar. En ese marco hay, por regla, 2 variantes de actuación. Lo que llamamos acto aislado y lo que llamamos actuación habitual. Estamos hablando, vuelvo a decir, Brenda, sociedades constituidas en otro país. Primero vamos a lo que sería la regulación normal. Una sociedad está constituida en otro país, seguramente actúa en algún otro país, en uno o en todo el mundo, no nos importa. Viene a la Argentina y en la Argentina la ley distingue 2 supuestos, actuación habitual o acto aislado. ¿Cuándo hay actuación habitual? Cuando hay alguna mínima dosis de permanencia. Por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho que si compra un inmueble, eso ya es actuación habitual. ¿Por qué? Porque si yo tengo un inmueble, tengo que permanentemente ocuparme de ese inmueble. Alquilarlo, usarlo, pagar las expensas, pagar los impuestos. Con lo cual, comprar un inmueble, prácticamente cualquier actuación que implique alguna dosis de permanencia, ya lo vamos a llamar actuación habitual. Entonces, ¿qué me queda para acto aislado? El acto aislado es el que viene a realizar, por ejemplo, viene una empresa a comprar, no sé, 5.000 cabezas de ganado para llevárselas a Uruguay. Viene, hace la compra, se la lleva y no viene más. Eso es un acto aislado. Ahora, si al otro año viene a comprar otras 2.000, y bueno, ahí la jurisprudencia dice, bueno, es un segundo acto aislado. Si al tercer año vuelve, ya es actuación permanente. ¿Se entiende? En cuanto empieza a haber alguna repetición, algún signo de presencia en el país, ya lo vamos a llamar actuación permanente. Por supuesto, ¿la actuación permanente quiere decir que tenga sucursal en nuestro país? No, a lo mejor no. Pero en cuanto empieza a haber alguna dosis de permanencia, ya decimos, es actuación permanente. ¿Cuál es la gran distinción entre que sea permanente o aislado? Bueno, la actuación permanente requiere inscripción en la Argentina. Después usted ve en el artículo 118 que pide para esa inscripción, que tiene que constituir un domicilio en el país, nombrar representantes, fijar un capital. Pero al margen de los recaudos, ¿qué es lo importante? Se tiene que inscribir. Si no se inscribe, su existencia no es oponible en la Argentina.
¿Qué quiere decir? Para nosotros es como si no existiera. Si hace actos, entendemos que los actos son del representante, no de la sociedad porque no la reconocemos. ¿Está claro? Si es acto aislado, o sea, vino a hacer un acto puntual, puede ser a comprar o a veces a vender. Supongamos que, una empresa argentina le compra a una empresa holandesa un barco. Y la empresa holandesa a lo mejor viene a la Argentina, se ocupa de los trámites, la nacionaliza el barco, le da una capacitación al personal para navegarlo, pues supongamos que es algún barco muy sofisticado. Y después cobra, se va y no vuelve más al país. Eso es acto aislado. Para eso no hace falta inscribirse. Con que venga, me muestre con copias certificadas que es una sociedad conforme a la ley holandesa, la reconocemos como tal. ¿Se entiende esta distinción? Para un acto aislado no le pido inscripción. Viene, me trae fotocopia de lo que tiene, la reconozco como ciudadano extranjero, si quiere, como sociedad constituida en otro país, le permito actuar y le permito estar en juicio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la empresa argentina que la contrató no le termina de pagar? Puede venir y demandar en la Argentina. Puede estar en juicio. ¿Sí? Sin inscripción. Ahora, si la actuación es permanente, ahí se debe inscribir. Está obligada y si no se inscribe, no la reconocemos. Si ustedes buscan jurisprudencia van a encontrar que a veces ha pasado que una sociedad constituida en extranjero inicia una demanda en la Argentina y cuando el juez advierte que los derechos que invoca surgen de una actuación habitual, el juez dice, no, señor, mire, usted no puede actuar hasta que no se inscriba en nuestro país, porque yo no la reconozco. Porque usted me dice que esto es acto aislado, pero no es aislado. Porque yo me doy cuenta que hay habitualidad. ¿Sí? ¿Se entiende la distinción? En el año, Sí, en el año 2003, yo recuerdo la anécdota, que asume Niza en la Inspección General de Justicia. Niza me había dicho, siempre había dicho que muchas sociedades que hacían actuación permanente se escondían detrás de invocar actos aislados. Y él con informes detectó, por ejemplo, que había sociedades que habían comprado, no sé, 80 departamentos en Buenos Aires diciendo que en cada acto que era un acto aislado. Entonces, ¿qué hizo la IGJ? La intimó a que se inscriba. Una vez que se inscribe, ya está, resolvió. Pero se tiene que inscribir en nuestro país como sociedad constituida en el extranjero. Pero tiene que inscribirse. Porque el 118 dice, la que viene a hacer actuación permanente se tiene que inscribir si quiere reconocimiento. ¿Cómo se inscribe? Simplemente demostrando que existe, trayendo actas de la sociedad de su país de origen, fijando un domicilio en el país, nombrando un representante y la inscribimos como sociedad extranjera, no como local. Pero a partir de ahí permitimos su actuación en el país. Mientras no se inscribió, la actuación es inoponible. ¿Está bien claro esto? Y después, la ley después hace esta distinción, que fíjense que toda sociedad es su actuación permanente o aislada. O sea, en realidad todas las sociedades son una cosa o la otra. Si no es aislado, es permanente. Todo lo que exceda aislado es permanente. Pero esto es artículo 118. Pero el 123 me trae un supuesto especial. Me dice, ¿qué pasa con la sociedad constituida en el extranjero que viene a actuar a nuestro país como socia de una sociedad local? Es un caso especial. La sociedad socia. La sociedad que no viene a actuar por sí, pero se viene a asociar en la Argentina a otra sociedad. Entonces, uno pensaría, bueno, ser socio es una actuación permanente, porque yo como socio es un ejercicio permanente de derechos, pero la ley ¿qué hace? Un punto medio, dice, bueno, es una sola actuación permanente, pero le pido menos requisitos. Se tiene que inscribir como sociedad socia, lo que le permite participar en otras, pero no actuar por sí. Y esa inscripción es más liviana. No le exijo fijar domicilio. Van a ver que el 123 pide menos cosas que el 118. ¿Sí? Es una variante especial, un caso de excepción, que la ley lo reguló de esta manera. Para decir, si usted solamente viene a actuar como socia de una sociedad local, yo le pido menos cosas.
pero se tiene que inscribir. No es un acto aislado. ¿Venimos bien hasta acá, Brenda? Bueno, estas son las reglas. Yo digo Brenda porque es la que tomó la toalla y me escribió la consulta, pero vale para todo, ¿no? Estas son lo que yo diría los modos normales. Pero la ley me prevé un modo patológico. ¿Qué quiere decir patológico? Algo malo. Hasta acá está todo bien. Estas tres formas de actuación, las dos genéricas más la excepción, son reglas de sociedades que vienen a hacer lo que la ley espera. Acto aislado, pero bueno, es una actuación lícita, legítima. Actuación permanente, lícita, legítima. La Argentina quiere que las sociedades extranjeras vengan a actuar al país. Sociedad socia también es legítimo. Pero después la ley regula una cuarta variante, que esta es patológica. Esta es la que la ley no quiere. Por eso se dice que el 124, que es a lo que vamos ahora, es una norma de policía. ¿Saben qué es una norma de policía? Una norma que procura sancionar o evitar algo. Una norma que apunta, no quiero decir a lo ilícito, pero sí por lo menos a lo que la ley no quiere. Y en la ley, el artículo 124 de las sociedades en fraude a la ley argentina. Para que se entienda, yo les quiero dar un concepto que es de derecho internacional privado. Ninguno de ustedes cursó internacional privado porque con esa se reciben. Por lo menos yo me recibí con esa materia. El derecho internacional privado es un poco un repaso de todo el derecho privado, pero aplicado al campo internacional. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional privado? Cuando interfieren leyes y jurisdicciones de dos países distintos. ¿Y qué hace el derecho internacional privado? Adopta básicamente dos decisiones. Primera decisión, ¿qué ley se aplica? Segunda decisión, ¿qué jurisdicción se aplica? O sea, ¿qué ley va a aplicar? ¿Qué juez va a resolver? Que no siempre coinciden. Puede ocurrir que resuelva un juez argentino con ley italiana, o un juez, no sé, peruano con ley argentina. Cualquier variante puede darse. ¿Cuáles son los principios? Yo no les voy a dar una clase de Derecho Internacional Privado, pero tienen que conocer algunas pautas para entender el 124. El derecho internacional privado habla de un concepto que lo llama punto de conexión. ¿Qué es el punto de conexión? Es un hecho que arbitrariamente la ley elige para que determine la jurisdicción y o la ley aplicable. Por ejemplo, me salgo de sociedades. La ley dice que el domicilio de un matrimonio determina la ley que rige su divorcio. O que el lugar donde se otorga un testamento determina la ley que rige su aplicación. Entonces, si yo hago mi testamento en Italia, no importa donde yo me muera, ese testamento se rige por la ley italiana. A lo mejor yo hago el testamento en Italia, pero después decido mudarme a la Argentina. Vivo en la Argentina, un día me muero en la Argentina, mi sucesión se hará en Buenos Aires, pero a mi testamento se le va a aplicar la ley italiana. Por ejemplo, y así en cada rama del derecho, yo voy a encontrar que el derecho internacional me dice un punto de conexión que arbitrariamente elige la ley, lugar donde se hizo el testamento. En los contratos, lugar de cumplimiento. O sea, un contrato se rige por el derecho en lugar de cumplimiento. Si, por ejemplo, yo le vendo, supongamos que yo le vendo, no sé, cualquier cosa, un juego de lapiceras a Katia. Y en el contrato pactamos que yo se la tengo que entregar en Montevideo. Porque sí, porque ella las quiere recibir ahí y yo me comprometo a entregar ahí. Si yo no cumplo, ese incumplimiento se rige por las leyes de Uruguay. Aunque Katia y yo seamos argentinos. Y hayamos firmado en Argentina. Pero las normas de derecho internacional dicen que se aplica la ley del lugar de cumplimiento. O sea, eso es el derecho internacional. ¿Qué dice en materia de sociedades el derecho internacional? Que lo que determina la capacidad y existencia de una sociedad es la ley de su lugar de constitución. Entonces, si yo constituyo una sociedad en China, va a tener la existencia y capacidad que determinan las leyes chinas. Y esto vale para todo el mundo. Entonces ustedes ya conocen, porque lo deben haber visto cuando, creo que esta clase la dio Bettina Rossetti, ¿no?
Entonces Bettina seguro que les aclaró cuando empezó, la capacidad y existencia de una sociedad se rige por las leyes de su lugar de constitución. Entonces cuando se viene a inscribir acá una sociedad, no sé, de la India, se inscribe por el 118 o hace un acto aislado como acto aislado y reconocemos su capacidad y su existencia por las leyes de la India. Pero el derecho internacional privado tiene una excepción, tiene dos, pero la que yo acá les quiero enseñar es lo que se llama fraude de la ley. ¿Qué es el fraude? ¿Qué quiere decir fraude? Que se usa para ocultar, para estafar, ¿no? No. A ver, son consecuencias. Para engañar, sería. A ver, ahí que dije, a ver, Alberto dijo ahí que algo que estaba en lo cierto. Para defraudar. Yo había dicho engaño. No, engaño. ¿Engaño dijiste, Gerardo? Sí. Engaño. Fraude es engaño. O sea, algo es fraudulento cuando engaña. Los delitos de fraude del Código Penal es el engaño que después tiene el elemento económico, o sea, lograr un beneficio, el elemento patrimonial. Pero el fraude en sí consiste en engaño. El concepto de fraude es engaño, engañar. Como se dice, mostrar algo como verdadero cuando es falso o como falso cuando es verdadero. Engañar. ¿Qué es el fraude a la ley? Engañar a la ley. O sea, ¿quién quiero engañar? No es a una persona, sino a la ley. En derecho internacional privado, se llama fraude a la ley a la alteración deliberada del punto de conexión, que les expliqué hace un rato, para lograr que un acto se rija por un derecho o se le aplique una jurisdicción que no le corresponde. Por ejemplo, si yo soy argentino, vivo en Buenos Aires, toda mi vida está acá, y me tomo un avión a Roma, hago un testamento en Roma y retengo prueba de que lo hice en Roma y lo traigo de vuelta. ¿Para qué? Para lograr que ese testamento se rija por la ley italiana. Eso es fraude a la ley. ¿Por qué? Yo estoy engañando a la ley. La ley me dice que el testamento se rige por su lugar de celebración y yo estoy alterando ese lugar exprofesamente para engañar la ley. Para lograr una consecuencia que la ley no me daba. ¿Se entiende? Ustedes son todos muy jóvenes, pero cuando no existía el divorcio, antes del 85, era muy común que muchos se casen en Paraguay o en México. Y de hecho, a lo mejor ustedes se cruzan todavía con algún matrimonio celebrado antes del 85 en México o en Paraguay. ¿Por qué? Porque el casamiento en México o en Paraguay, como tenían divorcio en esos países, permitía el divorcio, o si alguien ya estaba casado en la Argentina, lograba el casamiento allá. Eso era fraude de la ley. Había parejas que ni siquiera no conocían Paraguay, porque se hacía por poder, o sea, se le firmaba acá a alguien, un gestor, un poder, ese gestor viajaba, lograba el casamiento y traía la partida. Y ese matrimonio lograba estar casado en fraude de la ley. ¿Qué quiere decir en fraude de la ley? Engañando a la ley. ¿Un acto en fraude de la ley es nulo? No, de ninguna manera. ¿El fraude de la ley requiere la intención de dañar o de perjudicar? No, simplemente el engaño a la ley. ¿Cuál es la sanción para el fraude de la ley? Muy fácil, se aplica no la ley que las partes buscaron, sino la que hubiese correspondido sin el fraude. Entonces, supongamos que yo quiero ir a hacer mi testamento en Italia porque la legítima es más amplia. Voy, hago el testamento y vuelvo. Y si en mi sucesión alguien plantea que eso fuera fraude de la ley, mi testamento se va a regir por la ley argentina. ¿Por qué? Porque el punto de conexión fue fraudulento. Pero el testamento es válido, pero se rige por la ley argentina. ¿Se entiende? En el matrimonio no. Es el único caso donde el fraude de la ley va para otro lado, pero no los voy a complicar. Pero en todos los demás casos, el fraude de la ley determina que se aplica no la ley que las partes procuraron, sino la que se hubiese aplicado si no había fraude. ¿Qué es el fraude de la ley en derecho societario? Bueno, si Anael y yo queremos constituir una SRL entre nosotros dos para poner un bar en Loma del Zamora. Los dos vivimos en zona sur del Gran Buenos Aires. Tenemos acá nuestra actividad, cada uno tiene acá su familia, somos de acá.
Pero queremos hacer una sociedad uruguaya. Entonces nos tomamos el buquebús, firmamos en Montevideo un contrato de sociedad, la inscribimos y después venimos a la Argentina a inscribirla y ponemos a su nombre el bar de Loma de Zamora. ¿Hay fraude de la ley? Sí. Porque nosotros la fuimos a constituir a Uruguay al solo efecto de lograr la aplicación de la ley uruguaya. Defraudamos a la ley argentina. ¿Por qué? Porque le engañamos. Generamos un punto de conexión falso. ¿Se entiende? El lugar de celebración de ese contrato no es sincero. La realidad es que nosotros el acuerdo lo hicimos en Buenos Aires. Pero nos tomamos el buquebús para lograr la competencia o la legislación uruguaya. Ese fraude de la ley, ¿cómo se castiga? Bueno, nuestra sociedad es válida, sí, es plenamente válida, pero le aplicamos la ley argentina. ¿Se entiende esto? Esto es así por normas de derecho internacional privado. Con lo cual, el artículo 124 de la Ley de Sociedades podría no haber estado. Y el resultado sería muy parecido. Pero está. Profesor, una pregunta. Sí. En el caso de que, bueno, se descubra esto, el punto de conexión falsa, ¿lleva un procedimiento más allá de la no inscripción en el registro? No, perdón, no la no inscripción, sino la inscripción en la ley argentina, pero ¿lleva algún procedimiento, alguna Sí. medida de prueba? Ahora vas a ver por qué. Déjame cerrar y te cuento por qué. Vas a ver, va a llevar un procedimiento administrativo, no judicial, pero va a llevar un proceso. ¿Qué dice el artículo 124? Regula ese fraude de la ley, pero para evitar discusiones lo regula en forma expresa. Entonces, ¿qué dice el 124? Que la sociedad constituida en el extranjero, pero cuyo principal objeto esté en nuestro país, o cuyo principal domicilio esté en nuestro país, se la va a considerar como una sociedad local a todos los fines. Fíjense que regula lo mismo que les acabo de explicar. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien detecta una sociedad en fraude a la ley o del artículo 124? Bueno, el organismo de Contralor le va a decir, mire, su inscripción, porque a lo mejor esta sociedad vino y se inscribió por el 118 como extranjera para hacer actividad habitual. Pero va a venir el organismo y le va a decir, mire, señor, esa inscripción es fraudulenta. Usted se tiene que adecuar a las normas argentinas e inscribirse como sociedad local. Usted no es extranjero. Es mentira que es extranjero, la realidad es que es argentino. Entonces, me van a obligar a adaptar el contrato a un contrato argentino, elegir un tipo social argentino, e inscribirme no como extranjero, sino como nacional, como cualquier sociedad. ¿Se entiende, Marcela, cuál es el proceso entonces? Porque a lo mejor el contrato uruguayo va a tener un tipo de la ley uruguaya. Lo voy a tener que adaptar a uno local. E inscribirme como sociedad argentina. Sí, profe, gracias. Ahora lo entendí. Bueno, ¿se entendió entonces fraude a la ley? Anótense, remarquen, leer bien el artículo 124. Yo se los expliqué, con la explicación vuelvan a leerlo. Esto es lo que dice la ley de sociedades, después le faltan leer el 122, las normas para extranjeras y demás, pero en cuanto a las formas de actuación es esto. Pero falta una cosa que Brenda lo pregunta en sus mensajes. ¿Qué son las sociedades offshore? Porque hasta acá no se las nombré. Nuestra ley no habla de sociedades offshore. Con lo cual, la denominación de qué es offshore y qué no es una construcción doctrinaria, pero reconocida. Es más, hay normas administrativas que las mencionan. ¿Qué es una sociedad offshore? ¿A qué se llama en el mundo sociedad offshore? A una sociedad que no puede actuar en su país de constitución. Una sociedad que se constituye, por ejemplo, en Uruguay, en Gibraltar, en algún país, y tiene prohibido actuar en ese país. O no lo tiene prohibido, pero en los hechos no lo puede hacer. Por eso se habla de offshore de hecho y de derecho. De derecho cuando hay una norma expresa que le prohíbe actuar. De hecho, cuando no hay norma, pero en los hechos no puede. ¿Puede repetirla de hecho?
De hecho, es cuando no hay una norma en el país de origen que le prohíba actuar. Pero de hecho no puede. Por ejemplo. Profe, eso de hecho se refiere a, por ejemplo, el lugar físico, geográfico. Sí, por ejemplo, un ejemplo que creo que en mi clase se había puesto. Si una empresa, si una sociedad anónima se constituye en Bolivia, que su objeto es explotar un puerto de mar. Sí. Bueno, Posible. no lo puede ejecutar en Bolivia, es claro que lo va a ejecutar fuera de Bolivia. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Pero es offshore. Después vamos a ver qué pasa si es offshore. Bueno. No es, a ver, no es ilícito ni nulo, pero entra en la definición de offshore. Es lo mismo que una sociedad que se constituye y que hay una ley en su país de constitución que le prohíbe actuar. Por ejemplo, en Uruguay hay un tipo social que se llama SAFI, Sociedad Anónima Financiera, que la ley de SAFI dice que estas sociedades no pueden ni comprar inmuebles ni bienes registrables, ni hacer actos por más, creo que de $50.000 en la República de Uruguay. Con lo cual acá hay una offshore de derecho, porque las normas les prohíben actuar. En Panamá hay una ley de offshore, son una ley de sociedades que tienen prohibido actuar en Panamá, pero se constituyen ahí. ¿Sí? Ahora, algo que lo suelen repetir, yo supongo que está en alguna fuente. Escucho muchas veces que me digan las offshore se constituyen en islas tropicales. No, hay offshore uruguayas. Uruguay no es una isla, ni mucho menos tropical. En Gibraltar, que no es isla y tampoco es tropical. ¿Hay islas tropicales? Sí, pero también hay otras que no. Tampoco necesariamente en paraísos fiscales, que muchas veces me lo dicen. No. Hay países que permiten la constitución de sociedades offshore. Pueden ser o no paraísos fiscales. Y hay paraísos fiscales que no tienen offshore. Paraísos fiscales son países que la OCDE, que es una entidad multinacional, por distintos motivos, los califica de paraísos fiscales. Y el paraíso fiscal son países que no cobran impuestos, o que cobran impuestos muy bajos, o que no registran. Entonces, hay acuerdos entre muchos países, Argentina integra la OCDE, y se elaboran listas de paraísos fiscales, que son países que no colaboran con la presión fiscal, que por ejemplo que no intercambian información con los organismos fiscales. Entonces se los cataloga de paraíso fiscal y eso hace que cuando una empresa comercia con un paraíso fiscal tenga más controles impositivos. Pero no tiene que ver con las offshore. ¿Sí? Entonces, volviendo, ¿qué es una offshore? Una sociedad constituida en un país, no nos importa cuál, obviamente no la Argentina, porque Argentina no tiene offshore. En algún otro país, cualquiera del mundo, pero que no puede actuar en ese país donde se constituya. Por eso offshore, sociedad constituida para actuar afuera, fuera de las costas. Offshore sería algo así como fuera de las costas. Entonces, una sociedad constituida para actuar afuera, no donde se constituya. Eso es un offshore. ¿Qué pasa con las offshore en nuestro país? Bueno, hubo una discusión durante muchos años en el sentido de si la offshore tenía o no que ser reconocida. No hay ninguna norma que las prohíba. La única norma en relación a offshore es una norma de la IGJ, o sea, Ciudad de Buenos Aires, no sé si alguna otra provincia la ha seguido, que dice que la offshore se presume, sin admitir prueba en contrario, que es una sociedad constituida en fraude a la ley. O sea, la manda el 124. Si me preguntan a mí, creo que es un error. Creo que se las puede atacar. Sinceramente, creo que debería atacárselas porque es cierto que no existen offshore inocentes. La offshore, por lo menos, pretende que los accionistas se escondan. De ahí para arriba. Pero por lo menos se pretende que los accionistas se escondan, cosa no aceptable en un país con nominatividad de acciones obligatoria. Si nosotros no permitimos que los socios locales se escondan y no den su nombre, ¿por qué vamos a admitir un offshore? Ahora, al margen de lo que pensemos, no están prohibidas. ¿Y por qué digo que es un error incluirlas en fraude a la ley? Porque vimos que era una sociedad en fraude a la ley, una sociedad constituida en extranjero
cuyo principal objeto o principal domicilio está en nuestro país. El offshore, nada me prueba que el principal domicilio o el principal objeto esté en nuestro país. Yo he conocido muchas offshore que a lo mejor son panameñas, pero que su principal objeto está en Estados Unidos y que un día vienen a hacer un acto a la Argentina. Y no están hechas en fraude de Argentina. ¿Sí? A lo sumo estarán defraudando la ley americana, pero eso no es nuestro problema. De hecho, Estados Unidos no tiene ninguna restricción contra offshore, solamente que les controla los movimientos de fondos. Pero Estados Unidos va a un offshore y puede actuar con absoluta libertad. ¿Sí? Entonces se entendió que no es lo mismo un offshore que un fraude de la ley. La offshore es la que no puede actuar en su país de origen, puede actuar en el resto del mundo. La fraude de la ley es la que se constituye en un país extraño, extranjero, pero su actuación se concentra en la Argentina, su domicilio principal está en la Argentina. La mayor parte de los offshore son fraudulentos y la verdad es que sí, porque cada vez que hace un offshore es para actuar en un solo país. Pero puede pasar que no. Sí. Una pregunta. En caso, usted dijo que, bueno, directamente este tipo de sociedades caen dentro del 124. En general, pero no me animo a decir que siempre. Está bien, pero no están prohibidas, entonces. ¿Están permitidas? Sí. Listo. En Capital Federal, las normas de IGJ las mandan al 124. La IGJ dice, una sociedad offshore, yo presumo sin admitir prueba del contrario que se enfraude la ley. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Adecuarse y nacionalizarse. Adoptar un tipo de sociedad argentino e inscribirse como sociedad local. Yo me acuerdo en el 2003, en la etapa Esto anterior. es por el principio de hospitalidad que hablan ISEN, ¿no? No, a ver, hay una confusión que se los escuché a varios. Sí, lo dijeron así, por eso lo replico. A ver, el principio de hospitalidad, ¿en qué consiste? Es un principio de derecho internacional privado, que dice que todos los países reconocen como válidas a cualquier sociedad constituida en otro. Es como decir, bueno, si cualquier país a esta sociedad le dio personalidad jurídica, yo la reconozco. No la niego esa personalidad. Salvo fraude de la ley. Entonces, si hay fraude de la ley, se acabó la hospitalidad, porque lo que estoy diciendo de esta sociedad es local, no es un verdadero extranjero, es un argentino que se me está disfrazando de extranjero, o dos o más argentinos. Vengan, inscriban acá. Se acabó la hospitalidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso, no es la hospitalidad, eso te diría es la no hospitalidad, pero por una razón. La razón es que hay un fraude de la ley argentina. Ahora vuelvo a decir, IGJ presume que el offshore es en fraude de la ley argentina. Yo no estoy tan de acuerdo. En Provincia de Buenos Aires no pasa lo mismo. Y podría en Provincia de Buenos Aires venir un offshore a decir, mire, yo tengo actividad en muchos países del mundo y me vengo a inscribir en la Argentina como extranjero. Y si demuestra que tiene actividad en otros países, nadie le va a pedir que se nacionalice. Yo siempre me acuerdo que por el 2003 tuvimos un caso que lo llevamos juntos con Bettina Rossetti, que eran dos sociedades offshore, una panameña y una de las BVI, de las Islas Vírgenes Británicas. Eran offshore, habían comprado dos inmuebles importantes en la Argentina, aprovechando en la época del 2001-2002 que se desplomaron los valores de los inmuebles como inversión. Las detectaron porque tuvieron la mala suerte de que le compraron esos dos inmuebles a una persona conocida de la farándula, pero se los habían comprado genuinamente. Además, puedo decir, le habían comprado los inmuebles a Jorge Ginsburg, que supongo que todos se acordarán quién fue Jorge Ginsburg. Para los más jóvenes será el papá de Malena, pero algunos, los más grandes, nos acordamos más de él, y Malena es la hija de Jorge Ginsburg. Pero, a ver, no fue que Jorge Ginsburg hizo, porque había algo común en los 90, que era que mucha gente que tenía inmuebles caros, estamos hablando, esto eran dos lofts de Puerto Madero, los ponían a nombre de offshore para esconderlos, pero los seguían usando. Pero no fue el caso. Acá Ginsburg los tenía en venta en serio y se los compraron estos offshore, que eran de un grupo inversor extranjero realmente,
La IGJ intima a nacionalizarse, porque dice, para mí un offshore está en fraude a la ley, se tienen que nacionalizar. Nos vienen a ver para nacionalizarse y no entendían bien qué era. Y yo digo, bueno, me tienen que mandar a ver qué es lo que tiene el balance. Me dicen, no, pero nosotros tenemos una cadena de supermercados en Miami. Esta offshore tenía una cadena, tenía como 40 supermercados en Miami. Entonces, aplicar la norma de IGJ implicaba que los supermercados de Miami se transforman en sucursales de una sociedad argentina, por el hecho de que habían comprado como inversión 2 inmuebles en Buenos Aires. Finalmente, lo que hubo que hacer en ese momento es en Estados Unidos una decisión, todos ustedes ya saben lo que es, escindir los supermercados de Miami de los 2 inmuebles de Buenos Aires y después la sociedad escindida nacionalizarla en Buenos Aires. Ese caso demostraba un poco el absurdo de que no todo offshore es en fraude de la ley argentina. Pero bueno, las normas de IGJ dicen que lo es. ¿Sí? ¿Se entendió a todos y especialmente a Brenda que lo preguntó en el grupo? Sí, profe, pero yo había leído que como que tenía una contradicción de posturas, de que no estaban prohibidas y no tenía esa presunción de la IGJ que las presume como fraude a la ley. Claro, a ver, la presunción está ahí, no es lo que yo... Para mí no son fraude a la ley, pero las normas de IGJ lo dicen expresamente. Sí, para mí no, porque había leído varios artículos buscando así, que estaba permitido, incluso se hace hoy en día. Hay muchas que hacen. Claro, lo que pasa es que son artículos críticos a la postura IGJ, y yo también soy crítico, pero bueno, tengo que reconocer cuál es la norma. Si vos vas hoy a inscribir una sociedad extranjera, supongo que viene una sociedad constituida de extranjero y dice yo voy a hacer actividad permanente, me quiero inscribir, IGJ te pide 2 cosas. Primero, que demuestres actividad en tu país de origen. ¿Por qué? Para ver que no es fraude a la ley. Y segundo, que demuestres que tenés la posibilidad de efectuar tal actividad en tu país de origen, para demostrar que no sos offshore. Si yo no demuestro eso, no me inscribo. En capital. En otras provincias, sí. Sí, es notable la diferencia entre ambas. Sí, ojo, yo digo capital. Por ejemplo, Santa Fe creo que sigue la postura de capital, de normas parecidas. Hay algunas provincias que siguen a IGJ, otras no. Buenos Aires no, por ejemplo. Bueno, ¿entendido el tema extranjeras? Bueno, ¿qué otro tema quieren consultar o que toquemos? Las vehículos, profe. Las... ¿Vehículos? las sociedades vehículo. Tiene que ver con lo que les acabo de decir recién al final de todo. Yo les dije que para yo inscribirme como sociedad extranjera, para hacer actuación habitual en el país, IGJ me pide que yo demuestre actividad en mi país de origen o por lo menos en el exterior, en otro país. Si no, no me inscriben. Y no solo eso, para mantener la inscripción IGJ me pide que año a año yo siga demostrando actividad en el extranjero. ¿Cómo se demuestra actividad en el extranjero? Bueno, con balances de otros países que muestran actividad, con títulos de propiedad que demuestren que yo soy dueño de inmuebles o de bienes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué son las sociedades vehículo? Es un instrumento que en otros países se utiliza mucho, que es que grandes empresas, cuando van a canalizar su inversión en el exterior, crean sociedades a los fines de administrar las sociedades del exterior. Por ejemplo, y acá invento, no digo que sea así. Vamos a suponer que el laboratorio Pfizer, por inventar un nombre conocido, cuando viene a actuar a la Argentina, decide constituir una sociedad en la Argentina. Pero no lo hace a través del laboratorio Pfizer Sociedad Anónima, sino que constituye una sociedad que se llama Laboratorio Pfizer para América Latina. Una segunda. Y esta sociedad, Laboratorio Pfizer para América Latina, es la que viene y actúa en distintos países, o actúa en la Argentina, o constituye una sociedad en la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Laboratorio Pfizer para América Latina se viene a inscribir, IGJ le dice, bueno, demuéstreme que usted tiene
actividad al exterior. Y no, no tengo. Yo fui constituido para manejar la sociedad argentina. Entonces era un problema, porque entonces IGJ decía, entonces usted es una sociedad en fraude de la ley. Y dice, no, ¿cómo fraude de la ley? Yo actúo en todo el mundo. Yo, laboratorio Pfizer, Mercedes-Benz, no sé, Ford, cualquier compañía grande. Entonces, cuando IGJ empezó a reconocer este modo operando de muchas multinacionales, que constituyen una sociedad para canalizar la inversión en otros países, definió a la sociedad de vehículo como esta sociedad. Supongamos que, a ver, les cambio el nombre. Volkswagen en Alemania constituye una sociedad que se llama Volkswagen para América Latina, sociedad alemana, que es la que viene a inscribirse en la Argentina y que no tiene actividad en el exterior. Pero IGJ dice, esto es una sociedad vehículo, constituida por Volkswagen de Alemania para actuar en nuestro país. Y le dice a esta sociedad vehículo, usted si quiere, yo le acepto que me pruebe su actividad en el exterior demostrando quiénes son sus accionistas y qué actividad tienen. Entonces, Volkswagen para América Latina viene y le dice, mire, IGJ, yo soy una sociedad vehículo, pero mi accionista mayoritario es Volkswagen de Alemania. Y acá le traigo los balances de Volkswagen de Alemania, que tiene 20 plantas en Alemania y en todo el mundo, por millones de dólares. IGJ le dice, perfecto, inscribo a Volkswagen para América Latina como una sociedad vehículo. Y acepto que no es fraude a la ley, porque es la forma en que Volkswagen de Alemania vehiculiza su inversión en la Argentina. ¿Se entendió, Florencia, entonces, qué es una sociedad de vehículo? Es una sociedad que en apariencia no tiene actividad, que está constituida por otra para canalizar inversiones. Y la IGJ acepta entonces que esta sociedad se inscriba como una sociedad extranjera normal y regular, aceptando como prueba de actividad la actividad de sus accionistas o controlantes. Toda esta explicación está mejor de lo que se las di yo en los considerandos de la resolución 22 del 2005 de IGJ, que está derogada, pero los considerandos son una excelente explicación de esto que yo les acabo de contar. Son 2 carillas y tienen todo perfectamente explicado. ¿Sí? Sí, profe, incluso está en el libro. Yo lo leí varias veces y lo entiendo más con su explicación que con Bueno, ahí. me alegro. Esa es la idea de la clase de repaso. ¿Alguna otra cuestión de extranjeras o de cualquier otro tema? Profe, Sí, a mí no me quedaron claras las sociedades controladas, porque tengo una explicación que yo la anoté, pero ni yo sé lo que quise decir. A ver, controladas y vinculadas. Artículo 33. Sí, A ver, cuando hablamos de control o vinculación, estamos hablando de sociedades que actúan como socias en otra. O sea, los socios de cualquier sociedad pueden ser personas humanas o jurídicas. ¿Cuándo una sociedad controla a otra? ¿Cuándo es controlante? Y por lo tanto a la otra controlada. cuando es el único cliente o el único proveedor era. A ver, ahí estamos yendo a un caso puntual. Hay 2 variantes de control. El llamado control de hecho o de derecho. Sí. O Cuando tiene externo o 51%. interno, que es lo mismo. ¿Quería decir algo, Víctor Hugo? ¿Esa no era cuando tiene el 51% más de las acciones? A ver, ¿cuándo hay control interno o de derecho? Cuando una sociedad tiene los votos suficientes para imponer su voluntad en asambleas ordinarias. Cuando la sociedad tiene más de la mitad de los votos, hay control interno o de derecho. ¿Por qué? Porque domina la voluntad. Pero existe también el control externo o de hecho. ¿Qué es el control externo de hecho? La ley dice cuando cualquier otra circunstancia implica que una sociedad domina la voluntad social de la otra. Y ahí están los casos que recién planteaba.
único cliente, único proveedor, un acreedor muy importante a quien yo le debo más de lo que puedo pagar. Entonces, también controlan la voluntad, pero no con votos en la asamblea, sino en los hechos. Mi único cliente me dice, mirá, si no me vendés de tal o cual manera, no te compro más. O mi único proveedor, no te vendo más. ¿Se entiende, Anael, entonces qué es el control de hecho? Sí, profe. Entonces, las dos son formas de control. En los dos casos hablo de controlante y controlado. O por los hechos, o por los votos. Y hay una instancia un poco inferior que es la vinculación. ¿Cuándo hablo de sociedades vinculadas? Cuando una influye en las decisiones de la otra sin llegar a controlar su voluntad. Por ejemplo, tiene muchos votos, pero no llega a la mayoría. Influye, pero no determina la voluntad. Ahí hablo de sociedades vinculadas. Cuando hay más del 10% de participación, ya se habla de vinculación. Todo esto está en el 33. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, profesor. La sociedad de responsabilidad limitada, Sí. cuando la actuación es plural, ahí me quedé en duda porque no lo entendí bien entre lo que es la colegiada, lo que es el pacto que se hace en esto, cuál es la plural, cuál es la regla, o sea, la regla básica de la indistinta, o sea, es como que, como dice la compañera, tengo mezclado. A ver, primero, esto no tiene que ver solo con SRL, sino con cualquier órgano plural. En sociedades o en cualquier otra materia. Cuando yo hablo de un órgano plural, puede ser colegiado. ¿Qué quiere decir plural? Que tiene más de un miembro. Sí. A partir de que tenga 2 o más, es plural. Ahora, puede ser colegiado o no. ¿Cuándo es colegiado? Cuando hay alguna norma o alguna regla de funcionamiento, de mayoría, de unanimidad, cualquier regla que implique que uno solo no necesariamente puede adoptar las decisiones. En cambio, cuando es indistinta, hablo de una simple pluralidad, pero no hay colegio. ¿Por qué? Porque cualquier administrador puede resolver. ¿Está clara la diferencia? Entonces, en la SRL, ¿qué pasa? La regla es que yo tengo uno o más gerentes. Si son más de uno, indistinto, no colegiado. ¿Está claro? No colegiado, indistinto. Ahora, dice la ley que se puede pactar alguna otra regla. Si yo pongo que es conjunta, por mayoría, con la firma de 2 gerentes o más, cualquier regla que implique que uno solo no puede, ya ahí se vuelve colegiado. ¿Y por qué es importante? Porque cuando se vuelve colegiado se aplican las normas de directorio. Mientras no se contradigan, ¿no? Con el 157. Mientras es indistinto, no se aplican las normas de directorio. ¿Sí? ¿Se entendió, Marcela? Ahora sí se entendió, profe, gracias. Bueno, ya que estás con SRL, pregunta que la preguntamos bastante en el integrador y nadie nos contestó bien. ¿Cómo se adoptan las decisiones de gobierno en las SRL? ¿Alguien se anima? ¿Por mayoría, doctor? No, pero no pregunto por las mayorías, sino por la forma. O sea, si fuese una sociedad anónima sería en asamblea. Y en una SRL,
Ah, por el Ese- mecanismo de consulta. Por reunión, No dice ¿No eso era la por ley. consulta o comunicación de las decisiones? Ahí vamos mejor, Muriel, pero ¿cuál En es la regla principio, general para la ley? En principio, profe, eso era lo que me habían preguntado a mí, me parece, la A Constitución. ver, En principio era por el contrato, y si nada dice, hay dos mecanismos que no son muy utilizados, que usted había dicho, que uno era un no, mecanismo de consulta. sí son muy utilizados. Ah, Hay uno que bueno, es muy utilizado. el de consulta, donde comunicaban a la gerencia por un medio fehaciente, por carta documento, dentro de los 10 días, o sea, la resolución de los votos que habían adoptado los A socios. ver, vamos despacio, se lo resumo, pero vas bien. Y La el otro regla era general, el de comunicación, que era lo mismo, nada más que comunicaban o sea, una determinada decisión, algo en bueno, a particular ver, que habían decidido. la regla general, como dijo Brenda, lo que diga el contrato. Si el contrato dice reunión de socios, reunión de socios. Si dice asamblea, asamblea. Si dice por deliberación en el grupo de WhatsApp de la empresa, lo que dice el contrato. Deliberación en el grupo de WhatsApp. Está perfecto. Si el contrato no dice nada, cosa muy habitual, la ley establece dos mecanismos supletorios. O sea, solo valen en caso de silencio del contrato. ¿Cuáles son? Uno, el que decía recién Brenda, consulta. ¿Cómo funciona la consulta? El gerente envía a todos los socios una consulta por medio fehaciente. O sea, el gerente le manda a cada socio una carta de documento, por ejemplo, que dice, señor socio, quisiera, no sé, que se aprueben los estados contables, quede una copia a su disposición en la sede social, espero su voto. Por la aprobación o no. Le manda una carta de documento a cada uno. Cada socio tiene 10 días para contestar cómo, del mismo modo. Carta de documento. A los 10 días el gerente cuenta las cartas recibidas, cuenta los votos y ahí está la decisión tomada. Sin reunión. Ese es un mecanismo. Profe, Y otro mecanismo, ¿decías algo? cuando se utiliza este mecanismo de consulta, Sí. ¿la decisión la toman los accionistas o en base a todos los votos la toma el gerente? Que es algo que no me había quedado claro. Gracias. A ver, perdón. Gracias. Sí. Perdón, me alcanzaron un café. La decisión la están tomando los socios. Acá no hablemos de accionistas, Gerardo. Esto Sí, los remarco porque hubo mucho error, obviamente. No fue por eso que nadie aprobó o dejó de aprobar. Pero accionista es la terminología de la sociedad anónima. Si se quiere, de la comandita por acciones. La SRL hay socios. Y al revés, en la anónima no está mal decir socio, pero no es del todo correcto. Son accionistas. Pero acá la pregunta de Gerardo. La decisión la están tomando los socios, porque los socios le mandan las cartas documento al gerente respondiendo a su consulta. El gerente se limita a computar los votos y a decir qué decisión tomaron. ¿Está bien? No, yo pensé que como que la gerencia emitía, le pedía a los socios que remitan su opinión sobre un tema y en base a eso se adoptaba la decisión, pero bueno, no. Claro, sí se adopta, pero en realidad el gerente se limita a contar los votos. Vamos a suponer algo. Acá en clase en este momento somos 10 personas. Vamos a suponer que cada uno tiene 10 cuotas de la misma SRL, con lo cual tenemos igual cantidad de votos. Yo soy el gerente y quiero aprobar los estados contables. Le mando a cada uno a su domicilio constituido en el contrato una carta de documento que diga, señor socio, pongo a su disposición los estados contables, entre paréntesis, hay un ejemplar en la sede social a su disposición, y le solicito que responda diciendo si los aprueba o no. Entonces vamos a suponer que Florencia, Brenda, Nael, Muriel, Gerardo y Katia y Marcela, o sea, 7 personas me contestan diciendo no apruebo los estados contables. Yo contesto diciendo que los apruebo, porque también soy socio. Alberto y Víctor Hugo me contestan, es más, Alberto contesta diciendo que apruebe y Víctor Hugo no me contesta. Entonces yo acá tengo que por 70 a 20 y 10 abstenciones, o 10 ausentes, como lo quiera llamar, se rechazó la aprobación de estados contables. Yo los quería aprobar, pero la mayoría votó por que no.
Con lo cual la decisión la toman los socios. Yo lo único que hago es reflejar en acta lo que pasó. Me tengo que guardar las cartas de documento como prueba. ¿Sí, Gerardo? Tenía el micrófono. Tenía el micrófono Sí. silenciado. Pero, ¿se entendió? Sí, lo entendí, profe. Bueno, Yo lo había entonces, entendido en la realidad. decisión es de los socios. Y variante, otro mecanismo. Perdón, algo que yo no les dije. Con el mecanismo de consulta. La ley dice que la consulta debe salir de la gerencia. Y acá hay una discusión, ¿qué pasa si un socio no gerente quiere motivar ese mecanismo? Y acá parecería ser que la ley no la permite. Ahora, segundo mecanismo. Documento escrito del que surja la voluntad de todos los socios. Acá nos juntamos todos los socios, pero tenemos que ser todos. Escribimos en un papel lo que queremos decidir y lo firmamos. Ya está. Decisión tomada. Y no importa cómo nos juntamos. Si porque uno llamó por teléfono, si nos encontramos en un bar. Es más, si no nos juntamos, uno escribió el papel y lo circuló casa por casa para que lo firmen. Es válido. Mientras haya un documento escrito del que surja la voluntad de todos los socios, hay decisión tomada. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Una pregunta. Y el Sí. caso, porque yo también tengo que en la SRL, en el caso que encuadre en el artículo 299, inciso 2, ahí va a ser por asamblea. A ver, esa es una excepción. Ah, está bien. ¿Eso siempre que encuadre en ese artículo va a ser sí o sí por asamblea? Sí, a ver, primero saludar que les hago siempre. La SRL nunca encuadra en el 299, por una razón, el 299 es para sociedades anónimas. Pero lo que usa la ley de sociedades es el capital del inciso 2 del artículo 299. Entonces, la SRL que tenga más de 50 millones de pesos de capital, que hoy es el monto del inciso 2 del 299, se la considera SRL grande. Las SRL grandes, para aprobar estados contables, o sea, solo para esa decisión, están obligadas a hacer asambleas. Diga lo que diga el contrato. Pero es una excepción. SRL grandes para aprobar estados contables. Tiene que hacer asambleas con todas las reglas de la asamblea de la sociedad anónima, que ustedes ya conocen, salvo una. La convocatoria no se hace por boletín oficial, sino por citación fehaciente al domicilio de cada socio, o sea, carta o documento a cada socio. Pero fuera de eso se aplican todas las reglas de la norma. Pero es para ese caso puntual, SRL grande y para tratar estados contables. Gracias. ¿Sí? ¿Entendido este tema de SRL? Una pregunta, profe. En relación a la responsabilidad del socio por el capital en caso de la tramitación de la inscripción. ¿De la tramitación de qué? De la inscripción, o sea, el periodo que tiene la sociedad, disculpe que no me escucho y no hablo bien aparte, estoy con un proceso gripal. El tema es entre el proceso que, durante la tramitación, cuando se la inicia... sociedad en formación. Exactamente, ahí está, me sacó la palabra. Ahí. ¿Cuál sería la responsabilidad que tienen los socios de la SRL en relación durante ese periodo por todos los actos que cometen, o sea, todos los actos que realizan? A ver, vamos a apreciar. Los socios ninguna. Bien. Pero porque los socios tampoco deberían realizar ningún acto. Ajá. ¿Quiénes son los que realizan los actos de inscripción? Los administradores o las personas expresamente autorizadas para ello. A ver, a la SRL se le aplica por analogía al régimen de las sociedades anónimas en formación. Porque no hay un régimen en formación para el SRL. Entonces les voy a explicar el de la anónima, que se aplica a todas las sociedades. Por analogía, porque no hay otro. En la anónima, los accionistas o los fundadores no tienen ninguna responsabilidad. Lo que hacen que es, en el estatuto, en el instrumento constitutivo, se autoriza o a los administradores, directores, gerentes, los que fueran, o a terceros a hacer los trámites vinculados a la inscripción,
y eventualmente hacer algún otro acto. ¿Qué pasa con esta actuación? Mientras la sociedad está en formación, los administradores responden por esos actos. Respecto de actos autorizados, responden todos en forma solidaria e ilimitada. Respecto de actos no autorizados, responden solo aquellos que los realizaron. ¿Sí? Porque es lógico, si la sociedad autoriza el contrato, supongamos que se constituye una sociedad, una SRL, y el contrato dice que Marcela y yo, que somos los gerentes, se nos faculta lograr la inscripción y alquilar un inmueble apto para que la sociedad después lleve a cabo sus tareas. Mientras hagamos eso, por ejemplo, Marcela va y alquila el inmueble, pues yo respondo solidariamente con ella, porque sé que está entre los actos autorizados. Pero si yo voy y compro un auto, que no era un acto autorizado, Marcela no tiene por qué responder porque no sabía que yo iba a hacer eso, porque no está autorizado. Entonces, los actos autorizados responden solidariamente todos. Los no autorizados, solo el que los realizó. Ahora, una vez constituida la sociedad regularmente, inscripta, en la primera reunión de socios o asamblea, la sociedad puede aprobar o no la gestión de los autorizados. Si la aprueba, en principio la sociedad asume toda la responsabilidad y libera a los autorizados o administradores. Si no la aprueba, los deja responsables. Y acá hay una salvedad. Cuando el acto fue no autorizado, o sea, cuando el administrador o el autorizado hizo un acto no autorizado, aunque lo liberen, él mantiene responsabilidad personal. O sea, aunque le aprueben la gestión, sigue siendo responsable. Ahora, por los actos autorizados, no. Una vez aprobada la gestión, no hay responsabilidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras dudas? La diferencia entre asamblea ordinaria y la extraordinaria. Ahí voy. Te hago una pregunta, Víctor Hugo, porque yo no te tengo inscripto tampoco para el examen. Vos te vas a presentar, ¿no? Sí, en eso. Bueno, te anoto. Yo hoy publiqué horarios, pero mañana a la mañana seguramente los voy a readecuar con los que no se inscribieron y los incorporo. Voy a la explicación. Lo que distingue una asamblea ordinaria de una extraordinaria es el acto o los actos o las cuestiones a tratar. El artículo 234 regula los actos que son competencia de la asamblea ordinaria. Y el 235, los de la extraordinaria. Con lo cual, ¿qué es lo que define la calidad de la asamblea ordinaria o extraordinaria? Los temas a tratar. Ahora, por supuesto, cuando se convoca asamblea, uno debe aclarar de qué tipo de asamblea se trata. Entonces, yo aclaro que convoco una ordinaria o una extraordinaria. ¿Cómo sé a cuál tengo que convocar? Según los temas que quiero que se trate. ¿Sí? ¿Qué pasa si me equivoco? Bueno, si convoco una extraordinaria y la ordinaria, y no pasa nada, porque como la extraordinaria tiene más requisitos, bueno, si cumplí con los de la extraordinaria, los de la ordinaria están cumplidos, con lo cual es un error formal, pero no pasa nada. Ahora, si convoco una ordinaria y tenía que ser extraordinaria, bueno, depende. Si al margen del nombre que yo le puse, cumplí con los recaudos de la extraordinaria, no hay problema. Pero si no cumplí, o convoqué una ordinaria, por ejemplo, tengo un quórum menor, o la ordinaria es menor, y tomo decisiones de la extraordinaria, esas decisiones son nulas. ¿Sí, Víctor? Sí, sí. Pero se trata de eso. Ojo por las dudas, pues no lo aclaré, que en las cooperativas o en las mutuales, las reglas son otras. Ahí la ordinaria, la asamblea anual, que trata estados contables, y cualquier otra que se haga fuera de la fecha de la asamblea anual es extraordinaria.
Pero eso para las otras personas jurídicas. Para las sociedades valen el 234 y 235 que les dije antes. ¿Qué otra duda o tema a repasar? Profe, ¿me puede aclarar el tema de la diferencia, o sea, la diferencia que hay entre las responsabilidades mancomunadas y solidarias? Sé que son en contradicción una con la otra, pero me gustaría que usted me dé la definición más correcta de la mancomunada, que es la que me genera más duda. A ver, esto es una pregunta para los profesores de obligaciones. Yo voy a tratar a ver qué les puedo decir. Yo no soy un civilista experto en obligaciones. Pero, a ver, bueno, de todos modos yo te voy a dar mi definición, que la construyo, no la sé de memoria. Una obligación es solidaria cuando todos los obligados responden por el todo. Es lo que se llama solidaridad pasiva, porque solidaridad activa es otra cosa, pero entiendo que acá en sociedades lo que te importa es la solidaridad pasiva. Hay solidaridad pasiva cuando todos los obligados responden por el todo. Y hay simple mancomunación cuando cada uno responde por su porción y no por la de los demás. Vamos a suponer, Marcela, que Brenda nos presta 100.000 pesos a vos y a mí. Entonces firmamos un contrato de mutuo por el cual establecemos que Brenda nos presta los 100.000 pesos. Y obviamente nos obligamos vos y yo a restituirle los 100.000 pesos. Y nos podemos obligar en forma mancomunada o en forma solidaria. Si no decimos nada, la obligación es mancomunada porque la solidaridad no se presume. Entonces, si no decimos nada, se presume que la solidaridad es en partes iguales, con lo cual vos respondés por 50.000 y yo por 50.000. Si no cumplimos, Brenda nos viene a demandar, yo digo, mira, acá están mis 50.000. Dice, no, pero yo presté 100.000, al resto arreglate con Marcela. Yo me libero pagando mi parte. También se puede pactar una mancomunación en distinta proporción. Yo 70% y vos 30%. Si no se dice nada, el Código Civil y Comercial aclara que las obligaciones son mancomunadas en partes iguales. ¿Qué es la solidaridad? Lo contrario. Todos responden por el todo. Si en el contrato pactamos que Marcela y yo somos solidarios, Brenda a quién le reclama, los 100.000 a quien quiere. Los 100.000 a Marcela, los 100.000 a mí, o a los dos. Ella reclama, porque los dos respondemos por el todo. Después eventualmente repetiremos. Si yo pago el total, después la demandaré a Marcela por su mitad. Pero ante Brenda, si pactamos la solidaridad, respondemos por el total. ¿Sí? Entonces, la solidaridad pasiva implica que todos los deudores de una obligación plural responden por el todo. Cada uno responde por el todo. La simple mancomunación, cada uno responde por su parte. Y no por la parte de los demás. Gracias, profe. De nada. Te hago una pregunta, porque el otro día no me acuerdo, en un examen surgió, que en realidad el alumno se equivocó y nosotros medio que hicimos, le dijimos que es un error, pero seguimos de largo. ¿Qué diferencia hay entre la responsabilidad de los accionistas de la sociedad anónima y de los socios de la SRL? ¿La repite, profe? ¿Qué diferencia hay entre la responsabilidad de los accionistas de la SA y de los socios de la SRL? El capital de la sociedad anónima tiene que ser en acciones. Que En la responden SR no siempre. No, doctor. No, en la SRL es por cuotas, pero eso es cómo se divide el capital. La pregunta es en cuanto a la responsabilidad que asume cada socio o accionista. ¿Qué diferencia hay? En la de acciones responden hasta el capital, hasta el valor del capital. Y en la SRL también. Hasta el capital comprometido. Ahí no hay diferencia. En ambos casos se limita el capital comprometido. ¿Qué quiere decir que se limita el capital comprometido?
Yo me comprometo a aportar 100.000 pesos. Una vez que cumplí con los 100.000 pesos, ya está, no me pidan más nada. No me pueden obligar a poner más plata porque la sociedad pierda todo. Eso es responsabilidad limitada. Brenda, ¿vas a decir algo? No. Yo iba a decir que en la sociedad de responsabilidad limitada responde solidariamente, pero solamente por eso que aportaron. Más de eso no. Está muy bien, la diferencia es esa. En la SRL es solidaridad, ¿qué quiere decir? Cada socio responde en forma limitada a lo comprometido por todos. Por ejemplo, entre Marcela, Brenda y yo constituimos una SRL. Capital, 3 millones de pesos. Nos obligamos a aportar 1 millón cada uno. La SRL quiebra. ¿Cuánto nos pueden reclamar? Los 3 millones a cualquiera de los tres. Porque yo respondo por los aportes de Brenda y los de Marcela. Porque somos solidarios. Todos respondemos por el total hasta el límite. Pues limitada, pero solidaria. En cambio, si hubiésemos hecho una sociedad anónima, no, yo respondo por mi millón, no por el millón de Brenda ni por el de Marcela. ¿Se entiende la diferencia? En la anónima es mancomunada, en la SRL es solidaria. En ambos casos es limitada, pero en un caso mancomunada, en otro solidaria. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la responsabilidad entre la SRL y la SA. La SA es simplemente mancomunada, cada accionista solo responde por lo que él se comprometió. En la SRL es solidaria. Cada socio responde por lo que se comprometieron él y todos los demás. Pero hay un límite, por eso es limitada. Limitada a lo comprometido, pero lo comprometido por todos. Lo mismo pasa en las de las sociedades simples. Es así. En las simples, ¿cómo es? Es simplemente mancomunada y responden ilimitadamente por el aporte que se obligaron a aportar. Ilimitadamente. Sí, ilimitadamente. No es por el aporte que se comprometieron a aportar. Es al revés, justo al revés que la SRL. En las Sí. sociedades simples Tiene razón, profe. no hay solidaridad, es mancomunada. Cada uno por su parte, pero sin límites. ¿Qué quiere decir? No importa el aporte comprometido. Lo que hay que ver es la obligación a pagar. Hay que pagar 5 millones de pesos. Somos 5, 1 millón cada uno. Y cada uno responde por su millón. Pero no tiene que ver con el aporte, no tiene nada que ver con el aporte. El tema es que lo que haya que pagar en partes iguales. Y mancomunada. Sí, quise decir que por lo que debe, o sea, responde él ilimitadamente. Ilimitadamente, pero en forma simplemente mancomunada. Por eso digo al revés que la SRL. La SRL hay límite, pero hay solidaridad. Perdón, profe, me expresé mal por eso. No, pero está bien. Lo que quiero es que quede claro, no importa. Profesor, el límite lo da la participación de cada uno, la proporcionalidad. Cuando hablamos de SRL o de SA. No, cuando hablamos de responsabilidad mancomunada. A ver, cuando hay límite, el límite es el aporte comprometido. Pero si hay solidaridad, el aporte comprometido por todos, porque soy solidario. En la SA, el aporte que yo comprometí, porque es mancomunada. En la sociedad simple, no hay límite. Respondo por todas las obligaciones, pero en mi porción, mi parte. Por eso se habla de partes iguales. Si somos 4, en cuartos. Pero no hay límite. Y ustedes acuérdense de una regla. Primero, la solidaridad no se presume. ¿Qué quiere decir? Si la ley no dice nada, es simplemente mancomunada. Pero en la SRL habla de solidaridad. Entonces ahí se aplica. Y segundo, la limitación tampoco se presume. La regla es que yo respondo por toda la obligación. ¿Y cuándo hay limitación? Cuando lo dice la ley. SRL y SA. Y la parte comanditaria de la comandita simple y la accionista de la comandita de acciones. Y el socio industrial. ¿Pero por qué? Porque la ley es que responde en forma limitada a tal cosa. Si la ley no dice nada, es ilimitada. Porque la regla es que yo respondo por todo, no hasta cierto punto. ¿Sí?
¿Qué otra? Profesor, una consulta. Sí. En las acciones de responsabilidad en el tema del directorio, que está la acción social de responsabilidad, en ese caso, esto fue una pregunta de parcial y me confundí. ¿Los legitimados cuáles son? Porque está la utisinguli y ahí me dijeron que había otro tipo, A aparte de ver, eso. vamos a separar. Vamos a ver, acción social y acción individual. ¿En qué se distinguen una de la otra? La acción social es la que procura resarcir a la sociedad por un daño que uno o más directores causaron a la sociedad. Es una demanda, la sociedad contra esos directores. Si la demanda es exitosa, el juez va a condenar a esos directores a que indemnicen a la sociedad por los daños que le causaron a la sociedad. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que probar en ese pleito? El daño a la sociedad, además de la responsabilidad por los daños. ¿Qué es la acción individual? Es la que inicia un tercero o un accionista contra los directores para probar un daño que ellos sufrieron personalmente en su patrimonio por el actuar del directorio, y si la acción progresa, el juez va a condenar a los directores a indemnizar a los terceros o los accionistas por los daños causados. Entonces, acá está bien delimitada ambas acciones. En una, yo tengo que probar daños al accionista o terceros para que se los indemnice. En la otra tengo que probar daños a la sociedad. ¿Venimos bien hasta acá, Muriel? Sí, sí. Bueno. Legitimación. ¿Quién inicia? La acción individual es muy fácil. El damnificado. Si es un tercero, el tercero. Si es un accionista, el accionista. Acción social. ¿Quién inicia? Bueno, la regla de la sociedad. Dice el 274 que la decisión debe ser tomada en asamblea, la decisión de iniciar acción de responsabilidad, que implica la remoción del directorio, en consecuencia designar un nuevo directorio, y este nuevo directorio, en nombre de la sociedad, demanda al viejo directorio por la indemnización. Esta es la regla. ¿Sí? Prueba daño a la sociedad, obtiene resarcimiento. ¿Qué pasa cuando vamos a hacer dos supuestos? Primer supuesto, la asamblea decide iniciar acción de responsabilidad, cambia el directorio, y el nuevo directorio, por desidia, negligencia, por acuerdo con los viejos directores, por lo que fuera, no inicia acciones. Bueno, pasados 3 meses, cualquier accionista puede iniciar acciones, pero la acción sigue siendo social. ¿Qué quiere decir? Ese accionista la inicia en nombre de la sociedad para lograr lo que los directores no hicieron. Y tiene que probar daño a la sociedad y indemnizaciones para la sociedad. Y segundo supuesto, que esta es la acción utisinguli. ¿Se acuerdan que cuando vimos responsabilidad de directorio extinción, vimos que la responsabilidad se extingue por aprobación, transacción o renuncia a iniciar acciones de la asamblea? Salvo, y uno de los supuestos era que el 5% o más de los accionistas se opongan. O sea que si el 95% o el 90% de los accionistas aprueba la gestión del directorio, pero el 5 o más se opone, la responsabilidad no se extingue. En ese caso, estos accionistas opositores pueden iniciar acción social de responsabilidad contra esos directores. Esa acción se llama utisinguli y es social. ¿Qué quiere decir que es social? Que estos accionistas van a tener que demostrar daño a la sociedad y la indemnización no va a ser para ellos, va a ser para la sociedad. Pues es una acción social, no es individual. ¿Se entendió, Muriel? Sí, ahora sí me quedó claro. Bueno, repasá bien 274, 275, 276, que ahí tenés todo esto. Gracias. Pero es la excepción, no es una acción muy habitual porque, imagínense ustedes, suele pasar a veces que un accionista, yo tengo el 10% de una sociedad, Katia tiene el 90%. Katia pone en el directorio a 2 amigas, a Florencia y a Marcela. Me gana, ni con voto acumulativo yo soy el director. Marcela y Florencia administran mal en beneficio de Katia, que es su amiga que las nombró. Cuando llega a la asamblea, yo obviamente quiero demandarlas, todo, pero Katia les aprueba la gestión. Si está
acuerdo con ellas. Entonces yo quiero demandar, pero ¿yo qué gano con demandar? Imagínense que yo tomo los riesgos de una demanda costosa, gasto en horarios de abogados, si llego a perder tengo que pagar las costas. Y si gano, ¿el juez a qué va a condenar? A que Florencia y Marcela indemnicen a la sociedad. Obviamente las va a remover, entonces Katia ¿qué va a hacer? Va a nombrar otra amiga, la nombra a Brenda. Marcela y Florencia dice que le pagan a Brenda, Brenda les da recibo, y yo sigo como accionista minoritario peleando con los molinos de viento. Finalmente Katia, que es la que tiene el 90%, es la que está manejando. Entonces, normalmente esta acción no es habitual que se inicie, porque no es útil. ¿Sí? Pero bueno, está prevista en la ley, podría ocurrir, podría haber un caso en el que se dé. ¿Sí? ¿Contestado el tema de las acciones? Sí, sí, muy claro. Bueno, ¿qué otras? A ver, por las dudas, porque a veces, ¿qué es una acción de responsabilidad? Un juicio por daños y perjuicios. ¿Está claro? Igual que el que yo haría si me chocan el auto. Si me chocan el auto, ¿qué hago? Demando al que me chocó para probar que me provocó un daño y que debe repararlo y que me indemnice. Esto es lo mismo. Demando al directorio, demuestro un daño y el directorio me tiene que resarcir. Si tiene responsabilidad. Bueno, ¿qué otra duda o qué otro tema quiere? El ofrecimiento de responsabilidad de los directores. Puede ser. No te entendí la pregunta. Los eximentos de responsabilidad Eximentes. del director. Sí, eso. Bueno, ya que estamos con el tema, voy a arrancar desde el comienzo. ¿Cuándo tiene responsabilidad un director? Pregunta que les he hecho a muchos en el examen, tanto en el segundo parcial como en el integrador. Alguno de acá le debe haber tocado. ¿Cuándo tiene responsabilidad? Cuando le falta, o sea, cuando obra con deslealtad, falta de diligencia, y esa fue una pregunta que me hicieron a mí, y Alguno la tiene que haber. como un buen nombre de negocio, el artículo 59. Lo tenía en la cabeza, pero no me animaba a decirlo porque no estaba segura, profe. Bueno, a ver, vamos a ordenarlo, pero así empezarías bien. El 274 prevé 3 supuestos de responsabilidad. Primero, incumplimiento de sus deberes conforme a las reglas del 59, lo que acaba de decir Marcela. Cuando el director no obra con la lealtad, diligencia o con nombre de negocios, está incumpliendo con sus funciones. El primer supuesto, incumplimiento de sus funciones por las reglas del 59. Segundo, cuando viola la ley o el estatuto. Tercero, cuando causa cualquier otro daño por dolo, culpa grave o abuso de facultades. Esos son los 3 supuestos. Ahora, esos son los 3 supuestos de actos. Pero después tiene que haber un daño. Ustedes saben que en nuestro derecho no hay responsabilidad sin daño. Entonces, cuando un director o cuando el directorio obra en contra del 59, que recién dijo Marcela, viola la ley, estatuto o reglamento, y causa un daño, o causa el daño por cualquier otro supuesto de dolo, culpa grave o abuso de facultades, responde. ¿Qué quiere decir que responde? Que debe reparar el daño que causó. O sea, indemnizarlo. Eso quiere decir que responde. ¿Sí? Reparar el daño causado. Por regla, la responsabilidad de los directores es solidaria. ¿Qué quiere decir solidaria? Responden todos los directores, no me importa quién hizo el acto. A lo mejor el acto lo hizo uno, responden todos. Salvo que opere un eximente. ¿Cómo hace un director para eximirse de responsabilidad? Tiene que hacer 2 cosas. Deja constancia escrita de su oposición. O sea, en la reunión de directorio dice que conste en actas que yo me opongo. Y si se niegan, porque a veces la mayoría dice no lo voy a poner, bueno, se va de la reunión y manda una carta de documento. La dice constancia escrita de la oposición. O queda constancia en el acta de que votó en contra, o manda carta de documento diciendo que conste que yo estuve en contra. Y a la vez le tiene que avisar al síndico de su oposición. El director que hace estas 2 cosas se exime.
Responderán los demás, él no. Pero las dos cosas. Esa sería la parte de la etapa preventiva del daño, ¿no? Cuando No todavía sé el si daño no se preventiva del daño, porque el daño probablemente se cause. Pero vamos a suponer que el directorio resuelve contratar en negro, resuelve pagarle a un empleado un premio en negro. Dicen, bueno, a ver, se portó bien, vamos a darle 50.000 pesos para Navidad como un bono. Entonces, ustedes que son directores, dicen, un momentito, pero vamos a poner recibo de sueldo. No, se lo damos en efectivo, que él se compre algo. No, bueno, entonces, mire, conste en actas que yo me opongo. Si después ese trabajador demanda al directorio, dice, ustedes me causaron un daño por no haber registrado parte de mi salario, cuando inicia la demanda, yo me presento en la demanda, mire, yo acá acredito que yo me opuse en la reunión a eso y carta documento que le mandé al síndico. Entonces, la demanda contra mí no va a prosperar, prosperará contra los demás, contra mí no. Eso quiere decir eximirse. No es prevenir el daño, es decir, yo no respondo. Es romper la solidaridad. La regla es que todo el directorio es solidario, que todos responden solidariamente. Bueno, yo no respondo. Eso es eximirme. ¿Sí, Víctor? ¿Y cómo se extingue la responsabilidad? Extinción es, cuando ya nació, ¿cómo la destruyo? ¿Cómo la interrumpo? Acá sí es, cuando la asamblea apruebe la gestión, o transaccione, o se llega a algún tipo de acuerdo, o cuando renuncie a iniciar acciones. A lo que dice, yo no apruebo, hizo todo mal, pero renuncio a demandar. Cualquiera de esos supuestos se extingue la responsabilidad, salvo que haya habido violación de la ley, porque nadie me puede purgar la violación de la ley, o un 5% se oponga, en cuyo caso la responsabilidad no se finiquitó. Aunque me aprueben la gestión, si el 5% se opuso, yo sigo siendo responsable. ¿Sí? Sí, doctor. Yo dije Víctor, pero me parece que Alberto había preguntado esto. Pero bueno, se entendió entonces. Esa es la forma de exhibición y extinción. Todo lo que estamos viendo en estos minutos está entre el 274 y el 279. 6 artículos. Les pido que vayan, casi que les diría, en lo que queda para repasar, vayan mucho a la ley. El manual también, pero el manual solo para entender si no entienden la ley. Ya en las últimas 48 horas tendría que ser pura ley. Y el manual para aquellas cosas que no entiendan de la ley. Me refiero a las últimas 48 horas. Supongo que ya fueron todos al manual hasta ahora. El repaso Sí, es con la ley. ya está 2 veces leído. ¿Qué? 2 veces leído el manual. Y Pero, sí, ¿sabés lo que me y a resultó veces más hace fácil? falta más, pero lo que digo ya el repaso del final, ahora ya ¿Sabés lo que me está resultó más en fácil? tema, Hacer cuadritos. profundizando, concéntrense en la ley. Y el manual solo si en un momento se dan cuenta que no la consiguen entender. Hacer cuadritos ayuda mucho. Sí. Cada uno, es más, en general ayuda mucho estudiar en un grupo. Aunque sea en un Zoom, las dudas de uno a veces las resuelven entre varios y a lo mejor hay alguno del grupo que ni siquiera se planteó la duda, pero no quiere decir que la tenga resuelta. Es una materia como para estudiar en grupo. Definitivamente, profesor. Definitivamente. Bueno, así que un Zoom y a estudiar. Bueno, profe, yo no tengo más nada. Tengo un montón de dudas, pero bueno, por ahora vamos a seguir leyendo y haciendo todo lo que se pueda hacer. Muy amable Bueno. ha sido. Muchas gracias. No, por nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No. No, Bueno, en ese caso dejamos. Les hago una pregunta. Si les es útil, les subo mañana esta clase, pero fue más repaso. No sé si tiene mucha utilidad esta grabación. No, sí, súbala, profe, porque Tengo Bueno. dudas, profe. muchas Bueno. cosas en claro que inclusive la del offshore las dejó Sí. muy sintética y muy claro para entender porque fue un tema que álgido. Es la mitad para mí. La mitad Bueno. para uno y la mitad para el otro.
Sí, si Bueno. la puedes subir, te lo agradezco. Está bien, no les prometo hoy, porque yo estoy en el estudio, lo más probable es que deje convirtiendo, porque tarda Zoom como 1 hora hasta que deja el archivo listo para subir. Pero mañana cuando llego al estudio se la subo. Gracias, Sí, doctor, profe. por favor, porque se me cortaba cada rato a mí. Bueno, mañana cuando llego al estudio se la subo al campus. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, No, por doctor. nada. Bueno, hasta luego. Hasta el miércoles. Gracias. Chao, Chao, profe. doctor. Chao, hasta luego.